Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de comida. Es una verdad brutal, una zambullida en los banquetes más repugnantes que la humanidad haya servido en una mesa. Imagina un mundo donde los poderosos se relamían los labios ante platos que hoy te harían correr al baño. Hablamos de la antigua Roma, la cuna de la civilización, donde los emperadores convertían lo asqueroso en un arte y lo nauseabundo en un símbolo de poder. ¿Crees que podrías soportar un solo bocado de sus manjares? Quédate conmigo, porque después de esto jamás volverás a ver la comida de la misma forma. Y si te fascina desenterrar los secretos más oscuros de la historia, suscríbete ahora mismo a Entre Sangre y Poder para no perderte ni un solo relato que te hará estremecer. Empecemos con el escenario. Roma, año 69 después de Cristo. Las calles apestan a sudor, estiércol y ambición. En el corazón del imperio, los palacios brillan con mármol, pero sus cocinas esconden un secreto podrido. Los emperadores no comían para sobrevivir, comían para alardear, para demostrar que podían devorar lo que ningún mortal común se atrevería a tocar. Sus banquetes no eran solo comidas, eran espectáculos de poder, orgías de excesos, donde lo repulsivo se servía en bandejas de oro. ¿Listo para saber qué ponían en esas mesas? Agárrate, porque esto te va a revolver las tripas. Primero, hablemos del rey de los manjares romanos, el garum. ¿Qué es el garum?, te preguntarás. Imagina un líquido espeso, marrón, con un olor tan fétido que podría despertar a un muerto. Era una salsa hecha de vísceras de pescado. Sí, intestinos, hígados, branquias, dejadas pudrirse al sol durante semanas. Los romanos lo rociaban sobre todo, pan, carne, incluso frutas. Era su ketchup, su orgullo, su obsesión. ¿Te imaginas verter un caldo de pescado podrido sobre tu cena? Para ellos, era el sabor del lujo. Plinio el Viejo, un erudito de la época, lo llamó el néctar de los dioses. Pero si lo olieras hoy, probablemente pensarías que alguien olvidó vaciar un cubo de basura. Y sin embargo, los emperadores lo exigían en cada comida, como si un banquete sin garum fuera una ofensa al mismísimo Júpiter. Pero el garum era solo el comienzo. Siéntate, porque lo que viene es aún peor. En los festines más extravagantes, los romanos servían platos que desafiaban la lógica. ¿Has oído hablar de las lenguas de flamenco? No es broma. Los emperadores como Vitelio, famoso por su glotonería, ordenaban que capturaran cientos de flamencos solo para arrancarles la lengua. Las cocinaban en salsas espesas, decoradas con pétalos de flores, y las presentaban como si fueran joyas. Imagina el espectáculo. Un salón lleno de nobles, riendo mientras mastican lenguas rosadas, la sangre aún tibia goteando en sus barbas. ¿Quién en su sano juicio pensaría que eso es comida? Pero para ellos era una prueba de dominio sobre la naturaleza. Cada entosienta bocado decía, yo controlo el mundo. Y no creas que paraban ahí. Los romanos tenían una obsesión con los órganos. Hígados, corazones, pulmones, incluso úteros de cerda rellenos de especias. Uno de los platos estrella era el patina de vulva, un guiso hecho con matrices de cerdas vírgenes. Sí, has oído bien. Lo servían en banquetes imperiales, aderezado con garum y hierbas, como si fuera el colmo de la sofisticación. ¿Puedes imaginarte la cara de un invitado al ver eso en su plato? Pero nadie se atrevía a quejarse. Rechazar un plato era insultar al emperador, y eso podía costarte la cabeza. Así que tragaban, sonreían y fingían que era delicioso. ¿Tú habrías tenido el estómago para sobrevivir a una cena así? Hagamos una pausa. Piensa en esto. Los romanos no solo comían cosas asquerosas, sino que lo hacían con orgullo. Sus banquetes eran un campo de batalla, una forma de mostrar quién tenía más poder, más riqueza, más valor. Pero, ¿cómo llegaban esos platos a la mesa? Aquí viene el primer momento que te volará la cabeza. Los cocineros romanos eran maestros del engaño. No solo cocinaban, creaban ilusiones. Un plato podía parecer un pavo asado, pero al cortarlo, ¡sorpresa!, estaba relleno de entrañas de pescado, sesos de oveja o incluso pájaros vivos que salían volando. ¿Te imaginas la cara de los invitados? Risas, gritos, aplausos. Para ellos la comida no era solo alimento, era teatro, una danza macabra de sabores y sorpresas. Ahora dejemos el lujo por un momento y hablemos de algo aún más perturbador: los banquetes de los gladiadores. Antes de entrar al Coliseo, donde la muerte los esperaba, los gladiadores tenían una última cena. Y no era cualquier cena.
les servían platos que, según creían, les daban fuerza: sopas de cebada mezcladas con sangre de toro, médula ósea cruda y vísceras hervidas. ¿Sabías que algunos creían que comer corazones de animales los hacía más valientes? Imagina a un gladiador sentado en una celda oscura, devorando un cuenco de sangre coagulada, sabiendo que al día siguiente podría ser su última comida. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te lo comerías esperando un milagro o lo tirarías al suelo? Pero espera, porque la cosa se pone más loca. Uno de los banquetes más infames de la historia ocurrió bajo el reinado de Nerón, el emperador que convirtió la extravagancia en locura. En su Domus Aurea, una mansión dorada que brillaba como el sol, Nerón organizaba cenas que duraban días. En una de ellas, según el historiador Suetonio, sirvió un plato llamado el Festín de los Dioses. ¿Qué tenía de especial? Un cerdo entero, destripado y relleno con otros animales: liebres, pájaros, incluso un cordero dentro. Pero aquí está el giro. Lo rociaban con garum y lo dejaban reposar tanto tiempo que llegaba a la mesa medio podrido. El olor era insoportable, pero los invitados aplaudían como si fuera un milagro. ¿Por qué? Porque Nerón estaba mirando, y nadie quería ser el próximo en su lista negra. Aquí viene otra pregunta para ti. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a ir para impresionar a un emperador? Porque los romanos no solo comían cosas asquerosas, las veneraban. Tomemos el caso de Heliogábalo, el emperador adolescente que llevó los banquetes a un nivel de locura absoluta. Este joven, que gobernó en el siglo III, servía platos como cabezas de avestruz, camellos rellenos de avestruces y hasta lenguas de pavo real. Pero su favorito era algo aún más extraño: un guiso de sesos de animales exóticos mezclado con perlas disueltas en vinagre. Sí, perlas. ¿Por qué? Porque podía. Porque cada bocado era una bofetada al sentido común, una forma de decir: yo estoy por encima de todos. Y ahora, reflexionemos un momento. Estos banquetes no eran solo sobre comida, eran sobre poder, sobre control, sobre mostrarle al mundo que los romanos podían doblegar hasta el asco mismo. Cada plato repugnante era una declaración: somos intocables. Pero ¿sabes qué es lo más inquietante? Que esta obsesión por lo asqueroso no era solo de los emperadores. Los romanos comunes también querían imitarlos. En las tabernas, la gente pedía garum barato, comía tripas hervidas y soñaba con sentarse en una mesa imperial. ¿No te suena familiar? Hoy, en un mundo de influencers y tendencias, no seguimos buscando lo extravagante, lo que nos haga sentir superiores, aunque sea a costa de nuestra cordura. Así que aquí estamos, al final del primer capítulo de esta historia repulsiva. Los romanos convirtieron lo asqueroso en un arte, lo nauseabundo en un símbolo de grandeza. Pero esto es solo el comienzo. En los próximos capítulos te llevaré a castillos medievales donde la podredumbre era un manjar, y a tierras lejanas donde lo repugnante se servía en platos de jade. ¿Quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros de la historia? Entonces no te vayas. Suscríbete a Entre Sangre y Poder y déjate llevar por estas verdades que te harán estremecer. Nos vemos en la próxima. Bienvenido al corazón oscuro de la Edad Media. Imagina un castillo frío, iluminado por antorchas parpadeantes. El aire huele a humedad, a moho, a muerte. En el centro, una mesa larga, cubierta de platos que harían que tu estómago se retuerza de horror. Los reyes, los caballeros, la nobleza entera se reúne para devorar manjares que hoy considerarías basura. ¿Crees que lo has visto todo con los romanos? Oh no. Lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar cómo la humanidad sobrevivió a estas mesas. Quédate conmigo, porque esto es un viaje al borde del vómito, donde lo repugnante era sinónimo de poder. Pongámonos en situación. Estamos en Europa, en pleno siglo XIV. La peste acecha, las guerras no dan tregua y la comida escasea para los campesinos. Pero en los castillos, los señores feudales se dan banquetes que desafían toda lógica. Aquí no se trata solo de comer. Es un espectáculo de exceso, una forma de gritarle al mundo: soy intocable. ¿Y qué servían en esas mesas? Platos que olían a podredumbre, que se movían solos, que llevaban semanas descomponiéndose. ¿Listo para saber qué masticaban los reyes mientras sus súbditos morían de hambre? Empecemos con un favorito de la época, el cisne asado. Suena elegante, ¿verdad? Pero espera, no era solo un cisne cocinado. Lo mataban, lo desplumaban y luego, en un giro macabro, lo cosían de vuelta con sus plumas para que pareciera vivo.
Lo llevaban a la mesa como si fuera a cantar en cualquier momento, pero eso no es lo peor. A veces lo dejaban reposar tanto que llegaba con un olor rancio, con la carne verdosa en los bordes. ¿Te imaginas cortar un cisne y ver gusanos salir de su interior? Para los nobles eso no era un defecto, era un lujo. Cuanto más raro, mejor, porque solo los poderosos podían permitirse comer algo que otros tirarían al foso. Y hablando de cosas raras, hablemos de los quesos vivos. Sí, vivos. En la Edad Media, los quesos no eran solo un bloque de leche fermentada. Algunos estaban infestados de larvas, pequeños gusanos que se retorcían dentro, dando al queso un sabor único. Lo llamaban queso saltarín, porque, literalmente, se movía en el plato. Los nobles lo cortaban con orgullo, dejando que las larvas cayeran sobre la mesa, y se lo comían como si fuera un manjar divino. ¿Puedes imaginar el crujido de esos gusanos entre los dientes de un rey? Ellos lo veían como un signo de valentía. ¿Tú te atreverías a probar un bocado? Pero espera, porque la cosa se pone más oscura. Uno de los platos más codiciados era la carne podrida. No es una exageración. En una época sin refrigeración, la carne se descomponía rápido. Pero en lugar de tirarla, los cocineros medievales la rescataban con especias caras, como pimienta o clavo, traídas de tierras lejanas a un costo altísimo. Un trozo de venado verde, cubierto de moho, se servía como el colmo del refinamiento. Los nobles lo devoraban, sabiendo que cada bocado era una fortuna. ¿Sabías que algunos creían que la carne podrida tenía propiedades mágicas? Decían que curaba enfermedades o daba fuerza. Pero, ¿y si te dijera que muchos morían envenenados por esos manjares? La ironía es brutal. Los poderosos morían por su propia arrogancia. Ahora imagina un banquete real. El rey Enrique II de Inglaterra, por ejemplo, era famoso por sus festines interminables. En uno de ellos, según los cronistas, sirvieron un plato que dejó a todos boquiabiertos, un pavo real relleno. Pero no era solo un ave asada. Dentro de su carcasa, los cocineros metían otras aves más pequeñas, como codornices, y dentro de estas, huevos hervidos mezclados con sangre. Lo cortaban frente a los invitados, y el espectáculo era tan grotesco como fascinante. La sangre goteaba, las plumas decorativas se teñían de rojo, y los nobles aplaudían como si hubieran visto un milagro. ¿Qué pensarías si estuvieras sentado ahí viendo esa carnicería disfrazada de comida? Hagamos una pausa para reflexionar. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué alguien comería algo que apestaba a muerte? La respuesta es simple: poder. En la Edad Media, la comida era un arma. Si podías permitirte desperdiciar comida, dejarla pudrirse, o importar especias que valían más que un pueblo entero, estabas por encima de todos. Pero había otro motivo, uno más oscuro. En una época de hambrunas, comer carne podrida o quesos con gusanos era una forma de desafiar a la muerte misma. Era como decir, ni el hambre ni la podredumbre pueden conmigo. Pero, ¿y si te digo que no todos los nobles lo disfrutaban? Algunos tragaban con la cara pálida, temiendo ofender al rey. Otros vomitaban en secreto, pero sonreían para salvar el pellejo. Ahora, dejemos los castillos por un momento y hablemos de los monasterios. Sí, incluso los monjes, esos hombres santos, tenían sus propios secretos repugnantes. En muchos monasterios, la carne estaba prohibida por las reglas religiosas. Pero, ¿adivina qué? Encontraron una forma de burlarlas. Servían carne falsa. Un plato hecho de vísceras de pescado trituradas y moldeadas para parecer carne de venado o cerdo. Lo bañaban en salsas espesas para ocultar el olor a pescado rancio. Los monjes lo comían en silencio, convencidos de que estaban siendo piadosos. Pero, ¿no te parece una hipocresía deliciosa? Mientras predicaban humildad, se daban festines con tripas disfrazadas. Y si crees que eso es extraño, espera a escuchar sobre los pasteles vivos. En los banquetes más extravagantes, los cocineros medievales horneaban pasteles gigantes con una sorpresa dentro, animales vivos, palomas, conejos, incluso ranas. Cuando el anfitrión cortaba el pastel, los animales salían corriendo o volando y los invitados gritaban de emoción. Pero aquí está el detalle asqueroso. A veces, esos pasteles se dejaban tanto tiempo en la cocina que los animales morían dentro. Imagina cortar un pastel y encontrar un montón de palomas muertas, con plumas pegadas en una masa rancia. Los nobles reían, pero ¿tú habrías seguido comiendo?
Uno de los momentos más infames ocurrió en 1476, durante un banquete en la corte de Borgoña. El duque Felipe el Bueno quería impresionar a sus aliados, así que ordenó un festín que duró 3 días. El plato principal era un jabalí entero, servido con la cabeza intacta, los colmillos brillando. Pero no estaba fresco. Los cronistas cuentan que el olor era tan fuerte que algunos invitados se taparon la nariz. Sin embargo, nadie dijo nada. Comieron, brindaron y alabaron al duque, porque en la Edad Media rechazar un plato era como declarar la guerra. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Tragar el orgullo o arriesgar la ira de un duque? Aquí viene el giro final de este capítulo. Estos banquetes no solo eran sobre comida, eran rituales de supervivencia, de política, de traición. Un noble podía envenenar a su rival con un plato podrido, diciendo que fue un accidente. Un rey podía humillar a un vasallo, sirviéndole algo imposible de comer. La mesa era un campo de batalla, y cada bocado era una jugada. Pero ¿sabes qué es lo más inquietante? Que esta obsesión por lo repugnante no murió con la Edad Media. Todavía hoy, en algunos lugares, se comen cosas que harían temblar a un caballero medieval. ¿Quieres saber más? Prepárate, porque el próximo capítulo te llevará a tierras lejanas, donde los manjares eran aún más extraños, más oscuros, más asquerosos. Prepárate para cruzar un océano de tiempo y espacio. Estamos dejando atrás los castillos medievales y sus podredumbres orgullosas. Ahora te llevo al lejano oriente, a tierras donde los emperadores y guerreros comían cosas que harían que tu piel se erice. Imagina palacios de jade, templos envueltos en incienso y mesas cargadas de platos que desafían todo lo que crees saber sobre comida. ¿Crees que los romanos y los medievales eran extremos? Lo que vas a descubrir en las cortes de China, Japón y más allá te hará dudar si alguna vez querrás probar algo exótico otra vez. Agárrate, porque esto es un viaje a los sabores más oscuros de la historia. Pongámonos en situación. Estamos en la China imperial en el año 618 bajo la dinastía Tang. Las calles de Chang'an bullen de mercaderes, monjes y espías. En los palacios, los emperadores no solo gobiernan, crean leyendas con sus banquetes. Pero estos no son festines de pan y carne. Aquí, la comida es un ritual, un símbolo de poder, una danza con lo prohibido. ¿Qué servían en esas mesas? Platos que olían a muerte, que crujían de formas que no puedes imaginar, que hacían que los invitados temblaran de asombro o de asco. ¿Listo para saber qué comían los que se creían dioses? Empecemos con un manjar que aún hoy causa escalofríos: los huevos centenarios. No son un mito, son reales. Imagina un huevo de pato, enterrado en una mezcla de ceniza, arcilla y sal durante meses, hasta que la yema se vuelve negra como el carbón y la clara se transforma en una gelatina verde. El olor es insoportable, como si hubieras abierto una cloaca. Pero para los emperadores chinos esto era un tesoro. Lo servían en bandejas de porcelana, cortado en rodajas finas, como si fuera un diamante comestible. ¿Sabías que creían que estos huevos alargaban la vida? Los nobles los devoraban, ignorando el hedor, convencidos de que cada bocado los acercaba a la inmortalidad. ¿Tú te atreverías a probar uno sabiendo que lleva meses pudriéndose bajo tierra? Pero los huevos eran solo el aperitivo. Vamos con algo más perturbador: las serpientes vivas. En las cortes de la dinastía Song, alrededor del año 1100, los chefs tenían un truco macabro. Capturaban serpientes venenosas, las abrían en canal frente a los invitados y servían su carne cruda, aún palpitante. El corazón, todavía latiendo, se ofrecía al invitado de honor. ¿Te imaginas sostener un corazón de serpiente, caliente y resbaladizo, mientras todos te miran? Lo tragaban de un solo bocado, creyendo que les daba fuerza y virilidad. Pero aquí está el giro. A veces, las serpientes no estaban del todo muertas. Los cronistas cuentan historias de comensales que sintieron el movimiento en su garganta. ¿Qué harías tú si tu comida intentara escapar? Ahora, viajemos a Japón, al período Heian, en el año 900. Los samuráis, esos guerreros de acero y honor, también tenían sus propios festines repugnantes. Uno de sus platos favoritos era el fugu podrido. Sí, el famoso pez globo, mortal si no se prepara bien. Pero en aquella época no siempre buscaban la perfección. A veces dejaban que el fugu se descompusiera ligeramente, porque el sabor amargo y el cosquilleo en la lengua eran señales de peligro y de prestigio. Comerlo era como jugar a la ruleta rusa.
Un solo error en la preparación y el veneno te paralizaba. Los samuráis lo sabían y aún así lo devoraban, riendo frente a la muerte. ¿No te parece una locura? ¿Comerías algo que podría matarte solo para demostrar tu valentía? Hagamos una pausa. Piensa en esto. En el lejano oriente, la comida no era solo sustento, era una prueba, un ritual, una forma de mostrar que estabas por encima de lo humano. Pero, ¿cómo llegaban estos platos a la mesa? Los cocineros eran como alquimistas, transformando lo repulsivo en arte. Tomemos el balut, un plato que todavía sobrevive en algunas partes de Asia. Es un huevo de pato fertilizado, con el embrión ya formado, hervido justo antes de que el polluelo rompa el cascarón. Lo abrías y ahí estaba. Plumas diminutas, un pico a medio formar, un crujido que resonaba en tus oídos. Los nobles de la dinastía Ming lo comían con deleite, sorbiendo el caldo como si fuera un elixir. ¿Puedes imaginar el sonido de ese crujido? Ellos lo veían como un manjar divino. Tú, probablemente, lo tirarías al suelo. Y si crees que eso es extremo, espera a escuchar sobre el natto ancestral. Hoy conocemos el natto como un plato japonés de soja fermentada, pegajoso y con un olor fuerte. Pero en el Japón feudal lo llevaban a otro nivel. Dejaban la soja fermentarse durante meses, hasta que se volvía una masa viscosa que olía a pies sudados y cloaca. Lo servían en cuencos de madera y los samuráis lo comían antes de la batalla, convencidos de que les daba energía sobrenatural. Los cronistas cuentan que el olor era tan fuerte que podía despejar una habitación, pero nadie se quejaba. ¿Por qué? Porque rechazar un plato era deshonrar al anfitrión, y eso podía costarte la vida. ¿Te imaginas tragando algo que huele a muerte solo para no ofender a un guerrero con una katana? Ahora, un momento que te hará estremecer. En la China de la dinastía Yuan, en el siglo XIII, había un banquete legendario, organizado por Kublai Khan. Quería impresionar a sus generales, así que ordenó un plato que nadie olvidaría: monos vivos. No estoy bromeando. Los traían a la mesa, atados, y los chefs les abrían el cráneo frente a los invitados. El cerebro, aún fresco, se servía con cucharas de plata. Los comensales lo comían mientras el animal seguía vivo, sus ojos parpadeando. Los cronistas, como Marco Polo, escribieron sobre el horror y el asombro de los invitados, pero nadie se atrevía a mirar hacia otro lado. Comer ese plato era una prueba de lealtad al Gran Khan. ¿Qué habrías hecho tú, sentado en esa mesa, con un cerebro palpitante frente a ti? Aquí viene otra pregunta. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué alguien comería algo tan repugnante? La respuesta está en el poder. En Asia, como en Roma o la Edad Media, la comida era un lenguaje. Si podías comer algo que otros no se atrevían a tocar, eras más que humano. Eras un emperador, un samurái, un dios en la tierra. Pero había otro motivo, uno más oscuro. En tiempos de guerra y hambruna, comer lo impensable era una forma de sobrevivir. Los huevos podridos, las serpientes vivas, los fetos de pato no eran solo lujos. Eran una forma de decir: puedo comer lo que sea y seguiré reinando. Pero, ¿y si te digo que muchos morían por estos platos? El veneno del fugu, las infecciones de la carne podrida. La mesa era un campo de batalla, y no todos salían vivos. Antes de cerrar este capítulo, un último detalle escalofriante. En algunas cortes asiáticas, los banquetes incluían platos medicinales. ¿Qué significa eso? Ingredientes como bilis de oso, cuernos de rinoceronte molidos o sangre de tortuga, todos servidos crudos o apenas cocidos. Creían que curaban todo, desde la impotencia hasta la vejez. Pero el precio era alto. Muchos de estos remedios eran tóxicos y los nobles morían entre convulsiones, convencidos de que estaban bebiendo la fuente de la juventud. ¿No es irónico? Buscaban la inmortalidad, pero sus propios manjares los llevaban a la tumba. Este capítulo te ha llevado a un mundo donde lo repugnante era sagrado, donde el asco era un símbolo de grandeza. Pero no hemos terminado. El próximo capítulo te hará reflexionar sobre cómo estas comidas asquerosas cambiaron la historia y siguen acechándonos en nuestras mesas modernas. ¿Estás listo para el final? Hemos recorrido un camino de pesadilla, desde las vísceras podridas de Roma hasta los gusanos saltarines de la Edad Media, pasando por los corazones palpitantes de Asia. Pero ahora, agárrate, porque este capítulo no solo cierra nuestra historia, te hará mirar tu propio plato con otros ojos. ¿Crees que esos banquetes asquerosos son cosa del pasado?
Piénsalo otra vez. Lo que estás a punto de descubrir es cómo esas comidas repugnantes no solo moldearon imperios, sino que siguen acechándonos hoy, disfrazadas en nuestras mesas modernas. ¿Listo para la verdad final? Quédate conmigo en Entre Sangre y Poder, porque después de esto jamás verás la comida de la misma forma. Y si quieres seguir desenterrando los secretos más oscuros de la historia, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ni un solo relato que te hará temblar. Empecemos con una pregunta. ¿Qué une a un emperador romano, un noble medieval y un samurái japonés? No es solo su poder, es su obsesión por transformar lo repulsivo en un símbolo de grandeza. Cada bocado de garum fétido, cada queso lleno de larvas, cada huevo podrido era una declaración. Soy más fuerte que el asco. Soy más fuerte que la muerte. Pero, ¿y si te digo que esa mentalidad nunca desapareció? Que hoy, en el siglo XXI, seguimos comiendo cosas que harían estremecer a un gladiador. ¿No me crees? Sigue escuchando. Primero, reflexionemos. Esos banquetes no eran solo sobre comida, eran sobre control. En Roma, un emperador comía lenguas de flamenco para mostrar que podía cazar lo imposible. En la Edad Media, un rey devoraba carne podrida para alardear de sus especias caras. En Asia, un samurái tragaba fugu venenoso para reírse en la cara de la muerte. Pero, ¿qué lograron con eso? No solo impresionaban a sus cortes, cambiaban la historia. Esos platos asquerosos crearon culturas, definieron jerarquías, desataron guerras. ¿Sabías que en la dinastía Tang un banquete mal servido podía desencadenar una rebelión? Un plato demasiado rancio, una serpiente mal cortada y un emperador podía perder la cabeza. Literalmente, la comida era poder y el poder era vida o muerte. Ahora, avancemos en el tiempo. ¿Crees que dejamos atrás esas locuras? Piénsalo. Hoy, en los restaurantes más caros del mundo, sirven cosas que podrían haber estado en una mesa medieval. ¿Has oído hablar del casu marzu? Es el queso con larvas de cerdeña, el mismo que los nobles medievales adoraban. Todavía se come, aunque está prohibido en muchos lugares. Los gastrónomos lo buscan como si fuera un tesoro, pagando fortunas por un pedazo que se retuerce en sus tenedores. ¿Y qué me dices de los huevos centenarios? En China son un manjar de supermercado. Los encuentras en cualquier esquina, envueltos en plástico, listos para que alguien los abra, y enfrente ese olor a cloaca. ¿No es increíble? Lo que antes era un símbolo de emperadores, ahora está al alcance de cualquiera con unos pocos yuanes. Pero espera, porque hay más. En los restaurantes de lujo, los chefs modernos están resucitando el arte de lo repulsivo. ¿Has visto esos menús de alta cocina que sirven insectos? Grillos fritos, hormigas en salsa, larvas crujientes. Suena exótico, ¿verdad? Pero es solo una versión pulida de lo que los romanos y los medievales hacían sin pestañear. Y no es solo en los restaurantes. En los mercados de Tailandia encuentras arañas fritas. En México devoran chapulines como si fueran papas fritas. En Islandia sirven jácarl, tiburón fermentado que huele a amoníaco puro. Los vikingos lo comían hace 1000 años y hoy los islandeses lo mastican con orgullo. ¿No te hace preguntarte? ¿Cuánto de nuestro pasado asqueroso sigue vivo en nuestros platos? Aquí viene el primer momento que te volará la cabeza. La comida repugnante no solo sobrevivió, moldeó nuestra sociedad. Piensa en esto. Sin esos banquetes romanos llenos de garum y vísceras, no tendríamos la obsesión moderna por las salsas y los sabores intensos. Sin los quesos podridos de la Edad Media, no existirían los quesos azules que hoy consideramos gourmet. Y sin los fermentados asiáticos, no tendríamos el kimchi, el miso, ni siquiera la salsa de soja. Cada vez que pones ketchup en tus papas fritas o comes un pedazo de Roquefort, estás comiendo un eco de esos banquetes nauseabundos. ¿No es escalofriante? La historia está en tu boca y ni siquiera lo sabías. Ahora hagamos una pausa. ¿Por qué seguimos comiendo estas cosas? ¿Es solo tradición o hay algo más profundo? Aquí está la verdad brutal. El asco es parte de lo que nos hace humanos. En cada cultura, en cada época, hemos buscado lo repugnante para demostrar que podemos dominarlo. Los romanos comían sesos para mostrar su poder. Los medievales comían gusanos para alardear de su riqueza. Los asiáticos comían veneno para probar su valentía. Y hoy nosotros comemos sushi crudo, ostras vivas o incluso probamos insectos en un restaurante de moda. ¿Por qué? Porque queremos sentirnos vivos. Porque queremos decir,
puedo con esto. Pero, ¿y si te digo que ese impulso nos ha costado caro? Piénsalo. Esos banquetes antiguos no solo eran asquerosos, eran peligrosos. Los emperadores morían por comer carne podrida. Los samuráis caían por un fugú mal cortado. Los nobles medievales se envenenaban con sus propios quesos. Y hoy no es tan diferente. ¿Sabías que cada año miles de personas se enferman por comer alimentos mal preparados? ¿Ostras contaminadas? ¿Sushi con parásitos? Incluso esos huevos centenarios que no pasaron un control de calidad. La comida sigue siendo un campo de batalla y nosotros seguimos jugando con el fuego. ¿No te hace preguntarte? ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar por un bocado que nos haga sentir especiales? Aquí viene la reflexión final. Estos banquetes repulsivos nos enseñan algo sobre nosotros mismos. No comemos solo para sobrevivir. Comemos para contar historias, para desafiar límites, para sentirnos más grandes que la vida misma. Pero también nos recuerdan algo oscuro. Nuestra obsesión por lo extravagante puede destruirnos. Los romanos cayeron en parte por su exceso. Los reyes medievales murieron por su arrogancia. Los emperadores asiáticos pagaron con sus vidas por jugar con venenos. Y hoy, mientras perseguimos lo exótico o lo auténtico, ¿no estamos cayendo en la misma trampa? La próxima vez que veas un plato extraño en un menú, pregúntate, ¿es comida o es un desafío? ¿Estás comiendo por hambre o por orgullo? Así que aquí estamos, al final de este viaje nauseabundo. Hemos visto lenguas de flamenco, quesos vivos, serpientes palpitantes y cerebros servidos en cucharas de plata. Pero más que eso, hemos visto cómo la comida puede ser un espejo de la humanidad, ambiciosa, valiente, pero también imprudente y obsesionada. La próxima vez que sientes un olor raro en tu plato, recuerda, estás tocando la historia. Y si esta historia te ha hecho estremecer, si te ha hecho mirar tu comida con nuevos ojos, entonces no te vayas. Suscríbete a Entre Sangre y Poder y únete a nosotros para desenterrar más verdades brutales que cambiarán tu forma de ver el mundo. Porque la historia no está muerta, está en tu mesa, en tu sangre, en tu poder. Nos vemos en el próximo video.